Esto no es una bicicleta, esto más rápido. Y al que le pagaron 3 veces más de lo que valía la casita. ¿Cuántas cosas no? Que no conocemos. Pero en el agua me da un poco de respeto. ¿Cómo se quita la llave? Que sin problema, aquí son bien recibidos cuando deseen también. Dejamos la bici para irnos en bus. Nos han hablado muy bien de este sitio. El ticket hemos pagado 50.000 pesos colombianos total, es decir, 25.000 pesos cada persona. Ya bajamos del bus, menos mal que no hemos subido aquí en bicicleta porque la calle está bastante angosta, hasta para el bus era muy difícil. Y además hay muchas curvas. Me acuerda un poco la calle que hicimos desde San Diego a Tecate en México. Vamos al hotel y después a visitar este hermoso paisaje. Nosotros nos hemos llevado nada más una alforja, la computadora y bueno, tú tienes una bolsa llena de cremas. No, lo decimos también. Esta pausa de la ciudad, porque estamos en Medellín, es como si vamos de vacaciones, ¿no? Porque al final nosotros la ciudad la aprovechamos también para trabajar, para ponernos en cafés con el ordenador y editar los vídeos. En esta noche... Me clavé un clavo, creo. ¿Tengo? No sé. A ver, no aguanta veo. la cama. Es que mirar acá, yo creo que las tengo más consumidas que otra cosa esta. Man, quita la cámara de acá. Bueno, nosotros venimos aquí que desde el bus vimos agua también. Que no sabemos ni si es una laguna, ni si es un lago, una presa, un río. Nos vamos a informar y ahí os lo contaré más en detalle. Porque yo vine aquí con total ignorancia. Como Mirad, siempre. como siempre al final. Porque me quiero sorprender. Y el silencio que se respira acá después Qué de bien, Medellín, lo apreciamos bastante. Sí, no, es desconectar total. Está Creo que sí. directamente en el agua. Qué bien, ¿no? ¿Y dónde se baja? Aquí. Aquí. Ay, ahí a la derecha, es verdad. Madre mía, qué bonito. Sí, ¿no? Qué bonito, ¿no? Parece que estamos en una isla. Sí, ¿no? Porque está agua acá y agua acá también. Sí, mira acá. Pues aquí estamos entrando, amigos. Yo creo que esto es nuestra casita, si no te equivocaste. Madre mía, mira qué vista. ¿Tú te das cuenta dónde estamos? Hay chimenea, entonces sí hace frío, ¿no? Por la noche acá. ¡Wow! Encendemos una chimenea. A mí me encanta. ¿Entramos? Bueno, yo la vista estoy perdido, ¿eh? Es muy bonita. Vaya, entramos. Lo hago con esta camarita y así veis qué tal dónde nos estamos quedando. No es que me estoy... Es que hay alguien desnudo. Entonces entramos. Nos recibe un sofá. Amigos, yo les hago el tour. Hola. Qué bien, ¿no? No, no hay nadie. No, está bien. Ay, una ¿Has visto? escalerita así. ¡Wow! La chimenea. La chimenea. Pero esta es mucha leña. Aquí prendemos fuego todo. Y mira, han puesto flores también. Esto se bebe, es la bienvenida. No. Ah, y acá la cocinita. Y eso Cocinita. para preparar el desayuno, mira. Se sube acá. Vamos a ver. Bueno, una escalera. Es una casa literal, ¿no? No, desde aquí estamos directamente en el agua, mira. Acá la habitación. Hay una habitación. Hay 2 habitaciones. Muy Ahí bien, acá. tú te duermes aquí y yo ahí. Oh, mira, acá caben 2, 3, 4, 5 personas más. Qué bien, ¿no? Bien. Es bien acogedor, mira. El baño acá. Bien, ¿no? Mirad el lago, qué bonito. Que podemos decir a dónde estamos ahora, ¿no? Ah, bueno, creo que ya. En Guatapé. Toma de dron. Guatapé. Qué berraquera de sitio. Hay lugares que merecen ser vistos desde el cielo. Para darte cuenta que el agua no parece agua. Parece un espejo roto en 1000 fragmentos verdes. Son islas que parecen flotar sin orden, como si alguien hubiera dibujado el paisaje a mano. Es uno de los sitios más sorprendentes de Colombia, que tiene como protagonista algo imposible de ignorar: la Piedra del Peñol. Esa gigantesca roca monolítica tiene millones de años y su origen todavía genera debate. Sí, porque según antiguas leyendas indígenas,
escondía oro en su interior y era considerada un lugar sagrado. Nunca se encontró ningún tesoro, tal vez porque el verdadero oro no estaba dentro, sino el que se ve desde arriba. Porque esta belleza tiene una historia inesperada. Este paisaje no siempre fue así. La represa que hoy define la zona es artificial. Y en los años 70, el antiguo pueblo de El Peñol fue inundado para crear un lago artificial que hoy genera electricidad para gran parte de Colombia. Bueno, Guatapé no produce solo energía, produce silencio, vértigo, reflexión, esa sensación de estar viendo algo que es tan hermoso, pero creado a partir de un pueblo que tuvo que desaparecer. Estamos yendo a recoger lo que va a ser nuestro modo de transporte acá para esos días en Guatapé. Nos cambiamos a la bicicleta con esta semejante moto, pero mañana ya la vamos a dejar porque recuperamos un scooter. Esto no es lastimosamente para siempre, pero sí, vamos a disfrutar muchísimo de Guatapé y nada. ¡Bum, bum, 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 bum! ¿Estás lista? Ah, el casco antes, ¿ves? Esto no es una bicicleta, esto más rápido. ¿Te montas? Y ya, sin perder tiempo, estamos yendo directamente a ver el atardecer acá detrás de la piedra del Peñol. ¿Peñón o Peñol? Ni lo sé, para que vean el tipo de turistas que somos. Y estamos subiendo en un mirador acá que nos recomendó Guillermo. Guillermo es el chico que nos alquiló la moto, así que muy recomendable, súper simpático porque ya nos dejó un par de sitios recomendados para visitar. Pero sin perder tiempo vamos a ver ese atardecer. ¿Cómo se quita la llave? Dale, has dicho que sabías manejar moto. ¿Verdad no se quita? ¿Cómo no? Ya, que nos haces perder el atardecer. Bueno, creo que está... Quizás es algo que tienes que girar el no, guidón. porque no estaba ahora, no estaba la rueda girada. Vamos. Guarda el teléfono. Es que tenemos sandalias acá que no tienen nada de agarre. ¿Eso desliza? No, a Guillermo muchísimas buenas recomendaciones, pero nos está mandando en lugares bastante trombólicos. ¿Se que desliza? Es el momento perfecto porque Llegamos. el sol se está yendo, es el sunset time. Para ver todo, mirar esto. De verdad. Además, Total, ¿no? estábamos solos, no está nadie. Sí, me creía que había más gente. Qué bonito, ¿no? Se llama Mirador San Luis. Estoy sin aliento, pero hemos subido 10 metros. No preguntarme por qué, pero estoy así. Yo creo que igualmente hay muchísimos miradores aquí, pero bueno, este es el primero que estamos viendo ahorita. Ahora directos a comer porque no hemos comido desde esta mañana que salimos del desayuno. Hemos estado todo el día acá a la izquierda, a la derecha y tenemos un hambre fenomenal. Pero yo ya tengo visto lo que vamos a cenar. Me hice mis búsquedas. Voy a enseñarles una especialidad de mi país, pero especialmente de mi región, que desde que estamos en viaje no lo hemos encontrado y a la que vi que estaba acá tenemos que ir y seguro os va a encantar. Hemos llegado, mira, se llama el bretón y esta bandera de acá justo es la bandera de Bretaña. Es que Bretaña tiene muchísima cultura también, que esperemos algún día también tener la posibilidad de compartírsela acá en el canal cuando estaremos de vuelta. Y me encanta porque estamos por entrar y mirar qué tiene en la pared. Este sitio nos está destinado. Aquí está la obra maestra que extrañé tanto. No es una crepe, es una galette. Sí hay una diferencia, porque la crepe se hace con una harina de trigo y la galette se hace con una harina de sarraceno. Verdad que tenemos que probar comida colombiana, pero eso hace muchísimo tiempo que no la encontraba, no podía dejar pasar la ocasión y también quería compartirlo con ustedes. Quizás ya hayan visto crepe así con jamón y queso o algo así, pues es algo similar, pero con la harina de sarraceno le da totalmente otra textura, otro sabor. Es muy difícil de explicarlo, es un grano
y no tiene gluten tampoco, es algo interesante de saber para la gente que no puede comer gluten. Y luego los rellenos van variando, uno puede echarle lo que quiera. Yo, por ejemplo, lo pedí la tradicional, que sería jamón, huevo y queso, pero me gusta también que lleve champiñones, así que así la pedimos y así la vamos a comer. Amigos, ya volvimos de la crepería donde nos comimos unas crepes. Un hombre puede ser llamado hombre cuando consigue calentar el corazón de su mujer. ¿Tú estás de acuerdo? Y yo hoy he conseguido. Sí, literalmente. Le encendí un foguecito, mirar, con servilletas, con muy poco. Bueno, mi experiencia de pizzero ha funcionado acá, ¿no? Pizzas a horno de leña. Y aquí estamos delante del fuego, porque amigos, aquí hace fresquito. Mirar, aquí estoy delante del fuego y con una jaquetita que... Es que yo más que nada no me traí nada, estoy así con pantalón corto y camiseta porque lo hemos dejado todo en la bicicleta pensando que no habría tanta diferencia, pero sí está más fresquito, ¿no? Y yo llegué toda friolera. Guatapé fue fundado en el siglo XIX como un pequeño pueblo agrícola y ganadero. Durante décadas vivió de la tierra y del comercio local, hasta que la construcción de la represa cambió el destino de toda la región. Mientras el antiguo Peñol desaparecía bajo el agua, Guatapé encontró una nueva oportunidad. Lo que pudo haber sido un golpe definitivo terminó convirtiéndose en transformación. Hoy es uno de los destinos turísticos más visitados de Colombia. Recibe viajeros de todas partes del mundo que llegan buscando la piedra, pero se quedan por el ambiente, por la calma, por la sensación de estar en un lugar que celebra su identidad, sin perder sus raíces. Hay algo curioso aquí, aunque es turístico, todavía se siente auténtico. Los colores no parecen una estrategia de marketing, sino una declaración de orgullo. Guatapé no niega su pasado, ni la historia que quedó bajo el agua. La transforma, la convierte en paisaje, en arte, en memoria viva. En un mundo donde muchos lugares pierden su esencia cuando llega el turismo, Guatapé parece haber hecho lo contrario. Estábamos buscando unas obleas y buscando eso hemos encontrado otra cosa que no conocíamos, que nos acaba de dar de probar y nos encantó. Se llama jelly pata, que sería como jalea de pata y se hace con pata de res. Le pregunté ahora a la chica, pero es un dulce, mirar cómo lo están preparando. Porque aquí lo que le acabas de echar es como panela. Es la jalea. ¿Eso de acá arriba? La jalea negra de la pata con la panela. Ok, ya viene Entonces mezclado. eso viene pues negro por la panela. Y ya acá se bate y ya queda así. Y acá veo que tienes más cosas. Eso sería como algo similar, pero una Esto es textura lo más mismo. firme. Esto lo hacemos nosotros manualmente y queda con más firme. No es tan elástica como esta. Como para usarlo en la cara. Se puede usar en el rostro, se puede usar en el cabello, cicatrices. Ay, me fascina porque yo miré eso, cuando lo vi, como ponía así jalea de pata, dije no puede ser de pata, ¿no? Porque se ve como un dulce, pero sí es de pata de res, qué curioso. Porque realmente estábamos como curiosos por las obleas, que yo lo probé alguna vez, pero Manuel no, y es algo que sí quiero que pruebe. Y es así como descubrimos lo de la jalea, que me parece todavía más fascinante. El vasito, pues el vasito vale 6.000 y con un topping. ¿Cuántas cosas no? Que no conocemos. Ay, ya me confundí ahora, no sé qué quiero. Quiero un poco de todo. Una que nos llevamos, un vasito nada más, una jalea. Nunca se te atrapó la palita dentro. ¿Está bien? Yo quiero casi sencillo, ¿tú? Maní, ¿no? Un poco de maní así para probar, pero... La mitad. Sí, así. Bueno, puedes recubrir todo, igual se va Sí, se va. a fundir, sí, como... Ah, así mismo, ¿no? Directamente. Como la michelada. Qué bien. Qué bonito, ¿no? Además. Bien bonito. Ay, gracias. Gracias, Choco, pero apóyalo la... ¿Y por qué pone remedio para la tos? Porque sirve también. ¿Ah, sí? Es la gelatina de pata, menta y leche caliente. Para la tos. Sí. Y así solita también sirve pues, pero ya con echándole menta sirve mucho. Ustedes se la pueden hacer con el paquetico.
Ok. Le echan la gelatina, leche caliente y la menta, o el negro. Este va derritiendo. Y se va derritiendo y Ah, se vuelve se un hace capuchino. así, más o menos. Pues Sí, líquido igual. así y se la toma calientica y eso le ayuda. Ah, bien saberlo. Al final nos hemos llevado esto de acá, este paquetito también, y Manuel tiene en la mano el vasito y hemos pagado 34.000 pesos colombianos. Nos decía la chica también que antes pues lo hacían todo a mano, así como con 2 palos de madera, estaban así todo el rato pues a girar y a girar. Así que era un trabajo mucho más duro, ¿no? Que ahora. Y está bien rico, la verdad. Es un dulcecito, como está así mezclado con panela, pues está bien dulce. Oh, aquí hay alguien que le guste dulce. Chicos, nos encontramos aquí en el malecón, digamos, y estamos pensando de dar una vuelta en jet ski. Yo nunca le he hecho el Odyssey, ¿saben? La moto esta que va en el agua. Y aquí se usa mucho, hay muchísimas empresas. Y nada, le vamos a preguntar al primero que vemos y a ver cuánto nos cobra y a ver qué tal todo, la experiencia. ¿Tú qué tal? ¿Ya has ido? ¿No vas a hacer piruetas? Hace mucho tiempo. Yo voy a hacer las mismas piruetas que me haces con la moto. El tiempo no promete muy bien, entonces es como que estamos solos y nos Mejor. gusta mucho esto. Sí, porque el fin de semana hay más gente, ¿no? Nos hemos puesto el bañador por si acaso Nos mojamos. nos mojamos. Hola, ¿Qué buenas. tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien. ¿Y tú? Manuel, mucho gusto. ¿Qué tal? Elodie, buenas. ¿Y qué tal la experiencia del jet ski? Una belleza. ¿Qué tal va? ¿Qué son los precios? ¿Va por hora, por media hora, 10 minutos? ¿Cómo es? Tenemos media hora, cuesta 180.000 pesos en esta moto que tengo en este momento disponible. Tengo otras más económicas a 120 por la media hora. Ok. Ah, pues varía Sí, hay de varios- moto a moto. Sí, hay varios cilindrajes. Ok. Varios cilindrajes. ¿Cuál nos prestas? ¿Esta? Una. ¿Esta de aquí? De Esta una. es la más fuerte. Sí, señor, bienvenido. Madre mía. Va a dar la más fuerte. Yo nunca de hecho me da un poco de respeto porque sí sé conducir la moto, pero siempre en la pura tierra, ¿no? Pero en el agua me da un poco de respeto. A ver qué tal va a ser, seguro va a ser bien divertido. Pues el dueño muy amable nos está indicando un poquito la carretera, que no es carretera, que es vía represa, porque hay una cruz en el medio de la represa, que esto, bueno, hace parte un poco de la historia de la represa, que ha sido puesta después de que se inundara, ¿verdad? La cruz. Esa cruz la hicieron en acto simbólico de que ahí quedaba la iglesia del pueblo. Ok. Es grandote, ¿eh? Dale el verde. Así. Ah, no, eso lo apaga el rojo. Sí. Ok. Ahora. Ay, despacio. Guatapé se convierte en un parque de juegos. Aquí no hay tráfico, solo agua, velocidad y esa sensación de que el día no puede salir mejor. El agua deja de ser espejo y se transforma en pista. Y Elodie entiende que tengo una risa nerviosa y acelera todavía más. En medio de este mar de montañas, venimos a contemplar este paisaje bajo otro punto de vista. Y mientras el sol brilla sobre el lago, entendemos que estamos disfrutando a fondo nuestras vacaciones. De lo que tenemos entendido acá, lo que pone la Manuela, era una finca, vila de Pablo Escobar, pero serían ruinas porque hubo como un atentado hacia esa vila y no sé, fue como que se prendió fuego, no sé bien la historia, pero serían unas ruinas de una de las vilas de Pablo Escobar. Y creo que se paga para visitar porque como ven hay una taquilla acá abajo. Imagino que la propiedad también será grande, pero tengo entendido que está una piscina así como en buen estado, pero lo que es la casa no es que hay gran cosa de ver, sino que es una ruina. Bueno, tengo entendido que esta es, ¿no? Allá parece que es toda esta la propiedad y aquí está en ruinas totalmente. Allá está escrito la Manuela, pero aquí Acá también también, está en mira. ruinas. Bueno, la casa debe ser esta, ¿no? Allá es una entrada pues, para la gente que viene acá. También en la hierba está escrito la Manuela, pues que sería la hija, ¿no? Así. Y acá está la casita. Hubiera sido una casota bastante grande,
pero ahora, bueno, las ruinas total, quemada y todo. Estamos explorando un poquito más y la parte de atrás sí que se ve bastante destruida también y bastante grande. Parece que llega hasta arriba y aquí está la casa. De hecho, cuando murió, ¿tú sabes? Sin nada de eso. No sé, no era tan viejo tampoco, ¿no? Digo, es una historia más o menos reciente, ¿no? 30, 40 años por allá. Sí. Pero imagino que del tiempo que él estuviera acá no existían todas esas casas ya o ya tenía vecinos. No sé, bueno, igual aquí, amigos, si queréis saber un poquito más, hay un tour Sí, justo detrás nuestro que creo que te explica toda la historia de cómo se Porque él evolucionó. en su época vivía escondido o podía vivir libremente acá en la piscina de frente de todos. Repito, hay un tour aquí atrás. ¿Quieres subirte con ellos? A ver, me acerco, a ver. A ver qué dicen. Dijeron que la cruz esta ha sido puesta después de que rellenaron la represa, no es la cruz original de la iglesia, pero sí la pusieron exactamente en el lugar donde estaba originalmente, ¿no? En el pueblo del Peñón. Estamos arriba Del pueblo, literalmente, ¿no? Es esto que tiene de particular Guatapé, ¿no? Es un lugar bonito, pero con una historia no tan bonita. También hay gente que perdió su casa, ¿no? Acá literalmente pues estábamos encima de casas de gente. Y aquí alrededor es simplemente espectacular. Ah, mira ya lo que vamos a hacer. Ah, no, kayak. No. Pero muy bien, sí, la verdad, muy ¿Sí bien. fueron a la cruz? Sí. Fuimos a la cruz, a la casa de Pablito. Ah, bueno. Creo que una hora es lo justo, es decir, está muy bien para ir a ver la cruz y la casa de Pablito, pues está muy bien. Media hora se hace cortito, pero igual puedes divertirte. Pero nos hemos divertido un montón. Es verdad que cuando bajas te sientes un poquito mareado, ¿no? Parece que aún estás en el mar. Pero nosotros, amigos, le hemos hecho con esta empresa. Me imagino que los precios no hemos regateado mucho porque, bueno, solemos regatear porque somos tacaños, lo admitimos. Pero creo que todos son iguales porque todos hacen lo mismo aquí a la orilla. Pues nos hemos sentido muy a gusto con el chico y además Y la tenía- moto era potente, ¿no? Sí, esto queríamos una moto potentita para la primera vez. Bueno, aquí está cerrado. ¿Y por qué tengo la jaqueta? Porque hace bastante frío, pero estamos yendo en un sitio caliente que está en la misma propiedad donde nos estamos quedando. Y lo vamos a disfrutar muchísimo porque es la hora del sunset. ¿Quieres anticipar un poco dónde estamos yendo, mi mujercita? No, sorpresa. Ah, sorpresita. Aquí es precioso y además donde está este sitio que estamos yendo ahora está en altura y con una vista diferente de esta, ¿no? Más bella pero diferente. Donde te giras aquí todo es bello. Sí, ¿no? Mira aquí donde estamos. Es que yo me estaba pensando antes que Guatapé, que es el pueblo, pues es lindo por sus colores, los zócalos, todo es bonito, pero sí después de un día pues también hay mucho turista, mucho movimiento, pero a la que sales a dar un paseo también el entorno, la naturaleza es súper linda acá alrededor. Además es justo lo que quiero porque Con hace fresquito, ¿no? Fresquito, pero yo ando toda quemada, mira. Sí. Porque en la moto pues todo el sol lo teníamos en la cara. Es que yo me protejo la cara y no el cuello. Es que está muy bien el clima acá porque por la mañana hace calorcito con el sol y tal. Y ahorita ya se hace un poco más fresco. Nosotros tenemos frío porque ya no estamos más acostumbrados, ¿no? Sí. Mira detrás. Qué bonito. Mira acá, y donde nos estamos quedando está justo la piedra aquí, debajo de nosotros. Hermosísimo. ¿Podemos entrar? Sí, ya. ¿Sí? Pues el señor es quien se ocupa de la manutención aquí, ¿no? Del jardín y todo. Por eso están tan bonitos. Más o menos. ¿Y usted vive aquí? Sí, yo vivo acá. Ok. Yo vivo en el hotel, Ok. ¿Y usted ha nacido en Guatapé o...? Peñol. Ok. Peñol es de allá el Sí, nuevo el Peñol. arriba, ¿no? ¿Y la piedra de quién es? ¿La roca de quién es? ¿Peñón La o roca Guatapé? Es de una familia. No, esa es de Guatapé. Ok. Pero el nombre de ella es Peñol. Ok. O sea que es como un patrimonio del Peñol,
pero está en Guatapé. Ok. ¿Y usted vio cuando, El pues, antiguo Peñol. cuando no había agua, vio esto? Cuando, usted? claro que sí. Y había pueblos enteros. Había un pueblo de 5.000 habitantes. 5.000. Wow. Y eso lo inundaron y lo pasaron para allá. Y Ok. su familia era del pueblo, Sí. del antiguo Peñol. ¿Y cómo pasó todo? ¿El gobierno les avisó? Empresas públicas es una empresa de energía. Ok. Entonces se compró todo, casi todo esto, medio Guatapé, medio Peñoles de ellos. Ok. Compraron las tierras y en el pueblo hicieron en otro pueblo con un contrato maestro. Y ahí sí, ya están sacando de la plata al lago. ¿Y el pueblo pues no estaba muy contento o qué tal al No, principio? pues, y de todas maneras les pagaron bien, les dieron un pueblo nuevo. Ok. A algunos sí no les gustó, pero a otros les gustó y les fue bien. Le dieron una casita para que se puedan, Sí, sí. para que puedan tener un... Y al que le pagaron 3 veces más de lo que valía la casita. Ay, qué Y bien. los que querían la casita ya se la llevaron nuevecita ya. Cambiaron una casa vieja, fea, por una nuevecita ya. Ay, entonces Y el pues... pueblo es nuevecito, todo es. hermoso. Ahí no había una casa, unas mangas grandes y ya comenzaron a construir. Hicieron todo y ahí lo podemos ver hoy en día. ¿Y cuánto tiempo gastó para rellenarse todo de agua aquí? En 5 años hicieron los estudios, en 5 años lo planificaron y en 6 meses subieron el RP. 6 meses para llenar agua. qué En 6 rápido. meses ya había el agua... Comenzó y en 6 meses ya subió a un nivel ya el agua. Wow. Ya inundando todo lo que había. Qué fuerte. En 6 meses se inundó el pueblo, se inundó todas las fincas, todas las cañadas, porque debajo del agua es cañada lo que hay. Entonces ya subió a un nivel y ahí ya llegó ahí. ¿Y el turismo desde cuándo empezó? Desde ese momento Desde el momento que el agua Sí. subió, pues ya pegaron a comprar las fincas, a hacer cabañas, ya con el curso de la piedra también se incrementó pues lo de la bien. piedra. Ya llegó organizando todo. Pues muchísimas gracias, Bueno, Gracias. Hasta ahora. Pues qué bonita charla, pues la habéis entendido, chicos. Aquí es una sauna y tú eres más experta. A la derecha, ¿qué es? Entonces, a ver, déjame ubicar. Entonces, esto Ajá. de madera es sauna, que es seco. Es lo que hay mucho, por ejemplo, en los países nórdicos, Finlandia y demás. Creo que cada casa lo tiene ahí, ¿no? Colombia, no mucho. Colombia no tanto porque ya hace calor de por sí. Pero mirad la vista. Ahora entramos Sí, a es ver. espectacular. Y eso estará calentándose bastante. Pero eso es seco. Y eso es un calor húmedo que vamos a ir después. Ok. Que acá es... Sí, es un calor húmedo. Perfecto, pues andamos entonces. Guay, sí que hace calor, Aquí es espectacular. Pues chicos, la vamos a disfrutar. Hasta ahora. Que es bien extraño para nosotros que un lugar tropical haya una sauna o un baño de vapor. La cosa más preciosa aquí es la vista. La vista es brutal. Bien bonita. Sí, porque aquí nos cocinamos como tocinos.